Buenas tardes, perdón las demoras, tengo algunos inconvenientes técnicos. ¿Cómo están? Hoy vamos a ver la unidad 10. Vamos a arrancar con las parroquiales. La unidad 10 está muy bien desarrollada en el manual, en la parte 3. El profe Villa nos hizo una serie de ejemplos que se la lectura. El larguita tiene 80 hojitas. Con la regla de actualización que aparece en el manual. Pero no es complicada para nada. Tenemos una serie de delitos que son bastante sencillos de entender. No tiene mucha complejidad. Hoy les resumí, me explica que no hay que leer lo otro, lo más de la actualidad. Vamos a arrancar con la protección de cuestiones que tienen poco que ver con lo que estamos acostumbrados. Bienes jurídicos individuales, que es lo que más vemos en la vulneración de nuestros derechos cotidianos, el robo, el delito contra la libertad, el delito contra la integridad sexual. Han quedado atrás y pasamos a ver como bien jurídico la protección ya sea de la nación en su faz externa, como en su faz interna, o como el orden democrático, o como los fundamentos de la paz. Si estamos hablando de esto, lo van a ver con mayor profundidad claramente cuando veamos constitucional. Lo que intentamos nosotros es darle los
Para la gran mayoría de ustedes esto es lo básico, porque afortunadamente no es lo que nosotros vivimos, no es nuestra realidad desde hace 40 años. Pero, a los que somos más grandes, lo que vamos a ver ahora es bastante más común de lo que se puede imaginar, que son los atentados contra el orden democrático, el orden y la seguridad de la nación. Entonces se le va a dividir en tres partes: el orden público, la seguridad de la nación, los poderes públicos y el orden constitucional. Vamos a intentar desarrollarlo en la clase en la medida de lo posible, de forma sencilla, desde el punto de vista penal, aclaro, porque esto, ¿ya vieron constitucional como un doctor Calero? Sí. Bueno, cuando ustedes vieron constitucional, vieron la figura del derecho de fondo y el derecho constitucional. Lo que ustedes van a ver ahora, con una pequeña referencia, porque es obligatorio hacerlo, hacia constitucional, lo que implica de dónde surge el tipo penal. Una de las características de del título 10, la unidad 10, una de las características es que la gran mayoría de los tipos penales tienen raigambre constitucional. Constitución, y de ahí directamente se ha legislado en materia penal. El orden, delitos contra el orden público. Como bien jurídico protegido, las conductas contenidas en el título 8 castigan el ataque a la serenidad. Vamos a ver que tiene mucho de subjetivo esta circunstancia porque cada uno tiene un concepto probablemente distinto de lo que es la serenidad, la paz, la calma de las personas en general. Esto, como es un resumen que yo le hago la aclaración en el primer pago para que se entienda, y esto para toda la clase. Si ustedes agarran el libro o el manual, verán que hasta aquí, es Núñez. ¿Ok? Para Núñez, conforme lo establece el manual, dice, castigan el ataque a la serenidad, la paz, la calma de las personas en general. Yo les agrupo, a los fines de que lo entiendan mejor en la clase, lo que también dice Creus, como bien jurídico. No es una sola definición, ¿sí? Esto se lo quiero aclarar, y esto hago en general con los pagos. Junto las diferentes ideas e intento explicárselo para que no se queden con un solo concepto. Creus va un poquito más allá, y no me interesa que sepan qué ha dicho Núñez, quiero que entiendan el bien jurídico. Para cuando estudien el examen tampoco se vuelvan locos, no, que entiendan claramente de qué se trata. Pero ya que estamos, Creus dice un poquito más, dice el ataque a la tranquilidad y la confianza social en el pacífico desenvolvimiento de la vida civil. ¿Sí? En definitiva, Soler, ¿qué dijeron? Núñez va a tomar la tranquilidad pública. Sí. ¿Y? Soler dice tranquilidad y confianza social en el pacífico desenvolvimiento de la vida civil. ¿Y no lo dije en ese orden? Sí lo dijo bien, dijo Creus y... Ah, bien, perfecto. Entonces, en definitiva, si ven que ambos autores, y en general los clásicos, van a coincidir en que es la tranquilidad y la paz social. Ya no es un bien individual, sino la de todos nosotros como sociedad, con independencia de raza, credo, religión, orientación política, es un bien general. Y van a advertir que la gran mayoría de los castigos a estos tipos penales tienen mucho que ver con actos preparatorios. ¿Sí? Entonces verán que muchas veces la sola pertenencia a un grupo en particular o con la idea de hacer algo en particular es un delito aunque no se haya llevado a cabo. Esto en línea general se va a castigar en actos preparatorios como delitos de peligro por la importancia del bien jurídico que se intenta proteger. En el 209 encontramos la instigación a cometer delitos. En la práctica puede que se vea con demasiada frecuencia, pero es bastante difícil de probarlo. Sinceramente, muchas causas de estas no llegan a juicio. Dice el artículo 209, el que públicamente, y acá está la primera característica de la instigación, debe ser pública. Si yo de forma individual a él le digo, andar y matarlo a él, ¿qué delito cometo? ¿Se acuerdan las reglas? Bueno, no es la clase nuestra, por eso no lo recuerdo. No, me imagino que se acordaría. ¿Se acuerdan las reglas de participación criminal? Cuando veían el parte general. Bueno,
Claro, acá yo estoy determinando a una persona a que cometa un delito y estoy determinando, no un simple consejo. Acá, esa diferencia con la regla de participación criminal la da esa publicidad y por lo general es indeterminada, no es determinada. Más allá de que el grupo puede ser determinado, no es a una persona. Contra una persona o institución será reprimido por la sola instigación con prisión de 2 a 6 años según la gravedad del delito. Va a entender claramente de que no es necesario que se cometa el delito, ¿está bien? La sola instigación ya es un delito. ¿Y qué pasa si yo instigo a una comunidad, por ejemplo la estudiantil, a cometer un delito y ustedes lo cometen? ¿Cuál es mi situación ante el delito que ustedes han cometido? ¿Qué les parece? Yo sería instigador, pero si ustedes han decidido cometer un homicidio, el grupo instigado, ¿yo participo de ese delito o no? Bueno, en principio, si tomamos la regla general de la participación, sí, pero eso es lo que diferencia públicamente a una persona o institución. No participo de ese delito. Quien es instigador, ¿sí?, no tiene nada que ver con el delito. El delito de él es instigar. Si yo, por eso la pena es baja, porque es un delito autónomo. Si yo participé de alguna forma, o sea, se me aplica la regla de participación criminal, yo tengo que ver con el delito. Entonces, hay que diferenciar con claridad lo que es instigación de participación criminal. ¿Está bien? ¿Alguna duda con esto? Porque eso por lo general puede generar algún conflicto. Vamos un poquito a parte general. La participación criminal, o sea, ¿se acuerdan que teníamos en líneas muy generales autoría y participación? ¿Sí? Dentro de la participación teníamos la primaria y la secundaria. No entremos al 46 y nos quedemos en el 45. La participación primaria, por definición, es aportar un acto sin el cual el hecho no se hubiera cometido o de cometerse no se hubiera cometido igual. ¿Está bien? Hasta aquí, por definición, lo que yo estaría haciendo al determinar a alguien a delinquir es participación criminal. Soy un partícipe necesario. La diferencia entonces con el 209 es esa publicidad adelante. Y que yo no intervengo en el delito del sí. Ah, estaba avisando que tiene igual. Pensé que estaba perfecto. ¿Se entiende? Ahí yo debo distinguir lo que es un partícipe necesario de lo que es un instigador. Según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41. O sea, el legislador lo que dice acá es que se va a dar determinada pena según las circunstancias del 41. ¿Se acuerdan cuál era la pauta del 40 y 41? La pauta de mesuración que tiene un juez. Un juez tiene una serie de pautas para determinar el cuánto, el máximo o el mínimo de la pena. De 8 a 25 y se da una serie de pautas. ¿No se acuerdan nada de penal 1? Creo que cuando el año que viene pregunten de penal 2 se acuerden todo de penal 2. Esas pautas son las que tiene el juez para elegir entre 8 o 25 años. ¿Sí? Acá el legislador, sin mucho sentido, pero lo agrega, y la establecida en el artículo 41 en sí. Si no sé, si no era el 41. Lo agregaron como un refuerzo. ¿Se entiende instigación? Bien. Diferencia con la instigación conforme a la participación criminal de 45. Claramente es pública y el castigo no depende de la tentativa o consumación. Recuerden que si yo instigo y yo determino a delinquir a alguien y no roba, no hay delito. ¿Sí? Acá, independientemente si ustedes deciden cometer el delito que yo los instigué, yo respondo igual, aunque ustedes decidan no cometer. Es un delito formal, se consuma con la sola instigación y no hace falta que el orden público se vea efectivamente alterado, o sea, no se desprende del resultado. En caso de cometerse el delito instigado, no hay concurso de delitos, ya que estamos frente a conductas y autores distintos. Y voy a insistir con esto. Si el instigador participa en delito, entonces no es instigador, es partícipe. Y se hace cargo de la pena mucho más grave que seguramente tendrá el delito. Y no hay concurso criminal tampoco. ¿Sí? O sea, no hay instigador más partícipe. O es una cosa o es otra. Sucede lo mismo con el encubrimiento, para tirar un paralelo sobre lo que ya estudiamos. Quien es encubridor del delito de robo no es autor, porque, por definición, el encubridor no es
el que ha llevado adelante el delito, sino quien ayuda, por ejemplo, a ocultar o a producir el delito. ¿Qué ocurre habitualmente? Muchas veces el encubridor es el autor, pero como no se lo puede vincular al delito, termina siendo encubridor. Ejemplo que todos los días en los diarios de Catamarca, el robo de moto. ¿Sí? Entonces, un control policial demora a una persona en una moto robada y es probable que sea el autor del robo de la moto, ¿sí? Pero no tengo ninguna prueba. Entonces se haga una actuación y se inicia una investigación por encubrimiento por receptación, ¿sí? Que es un tipo de encubrimiento porque tiene el motor limado, porque no puede acreditar cómo la adquirió. Entonces claramente, recuerden que la receptación tiene que ver con el delito. Uy, están dormidos, yo estoy hablando en chino, porque están todos mirando. Ah, es muy lunes. Sí, lo entiendo, yo también tengo mi club. Lo estábamos repasando. Yo lo veo que están anotando a mí. Lo estábamos repasando de hecho en la propiedad de estudio, explicando la diferencia de intervenciones, ¿sí? Entonces, para que me entiendan, el que ha robado la moto no hay que encubre, nunca puede ser una cosa y dejar de ser a la misma vez. Si sos autor, no sos encubridor. Si sos instigador, no sos autor. ¿Está claro? ¿Qué pregunta? La tercera vez que le explico, porque es pregunta habitual en moral. Quieren el profe que tengan clarísimo eso. Y si yo les cuento una historia, parece que yo soy autor y en realidad el profe se está refiriendo al instigador. ¿Sí? Entonces, atento por si les toca eso. Bien, asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal. Esto sí se ve mucho. Será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 10 años el que tomare parte en una asociación o banda de 3 o más personas destinadas a cometer delitos por el solo hecho de ser miembros de la asociación. El tipo penal nos parecen las características distintivas del delito de asociación ilícita. Será reprimido con prisión de 3 a 10 años el que tomare parte. O sea, hay que integrar, hay que ser parte de algo en una asociación o banda de 3 o más personas. Si son 2, ¿hay asociación ilícita? No. Porque el tipo penal dice que tiene que ser 3 o más personas. Destinadas a cometer delitos. Si la asociación está destinada a cuestiones agropecuarias y dentro de su fundamento de cuestiones agropecuarias comete delitos. ¿Estamos en la asociación ilícita? No, porque le falta un elemento del tipo. Normalmente, los complejos que ustedes van a tener para resolver en los casos de la vida real, es que es muy difícil que se haga un pacto para delinquir. O sea, nadie va a salir a firmar un contrato delictivo de nosotros a partir de ahora somos 3 o más y nos vamos a dedicar a cometer delitos. En la práctica, o va a banda, ¿se acuerdan cuando estudiamos los robos, por ejemplo, en Pueblo y en banda? Que eran 3 o más personas. O va a bandas, yo descubro 3 personas robando en una casa, normalmente me es más fácil como fiscal apuntar al robo banda. ¿Está bien? Porque probar la asociación ilícita es más complejo desde que tengo que probar un elemento subjetivo que en banda no lo tengo, integrar una asociación que se dedica en la práctica, esos 3 años lo va siempre, probablemente, pero yo tengo que probarlo. ¿Está bien? Entonces, y además tiene una particularidad, la asociación ilícita es independiente del delito que se cometa. Entonces, si yo tengo 3 que salen a robar una casa y decido imputarle asociación ilícita, el abogado defensor, ustedes me van a decir, es un robo. Y el fiscal va a decir, es un robo en concurso real con asociación ilícita. Entonces el fiscal que tiene que probar 2 cosas ya, asociación ilícita y el concurso. Con este ejemplo, ¿qué les quiero decir? Que toda persona que integra una asociación ilícita, ya por solo integrarla, es un delincuente. Independientemente de lo que con forma real concursan los delitos que se vayan a cometer en la asociación ilícita. ¿Estamos claros? Sí. Bien. A título de ejemplo, que por ahí no es exactamente igual, son las organizaciones mafiosas. ¿Sí? Aunque nosotros tenemos los particulares, la mafiosa en sí mismo y el terrorismo, pero no vamos a mantener. Aquí, las organizaciones delictivas que tienen como objeto, que nosotros decimos los robos tipo comando, los asaltos tipo comando, por lo general tienen esta estructura. Lo que pasa es que después probarlo es bastante
Sí. Para calcular la pena, me cuenta qué tipo de actos cometen. Mirá, en principio, la asociación ilícita es, como le decíamos en el ejemplo anterior, es independiente del delito que cometan. La integración del delito siempre que sea delito. Luis pone ahí un ejemplo. Si hay una asociación ilícita para cometer, ¿cómo le da tu manda? Sí, por favor. ¿Ahí se ha pasado? Sí, como que, no está abajo. Ah, bueno, listo. ¿Cómo le va? Si hay una asociación. ¿Cómo sabemos que no entiendo todo? O sea, aplicamos la buena fe. Ah, ya. Bueno, no hagan trampa que ya hay fotos. La asociación ilícita, por ejemplo, tiene básicamente un concepto en particular. Es para cometer hechos ilícitos. Si hay una asociación ilícita para cometer contravenciones policiales, ¿está bien? No entra dentro del concepto de asociación ilícita. Ahora, por supuesto, o sea, en principio no debería, pero nadie se puede desprender del resultado. Entonces, si hay una asociación ilícita para hacer acto de terrorismo, claramente debe estar contextualizado. Y si la asociación ilícita es para robar garrafas, adelante, no tiene el mismo concepto, ¿sí? Pero es casuístico. Es casuístico. Sí. Bueno, ahí sí, pero es una acción ilícita claramente, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos leyes federales que involucran esas circunstancias. De hecho, tenemos actos de terrorismo. Acá van a ver que hay muchas cosas involucradas, ¿sí? Por lo general, últimamente, la asociación ilícita está bien destinada a delitos políticos. De hecho, todo este título Luis lo caracteriza así, digamos, como delitos políticos. Que no es lo mismo que cometidos por políticos, ¿sí? Son delitos políticos. Que son delitos que afectan el orden político institucional. Y la asociación ilícita se está viendo mucho, digamos, como condena, tal vez lo que más encuentren como jurisprudencia, son los funcionarios del Estado en diferentes formas que mediante actos delictivos forman organizaciones estructuradas que va a participar de las características de la asociación ilícita, que es lo que vamos a ver a continuación. Para los jefes u organizadores es un concepto distinto. Jefe, digamos, que de alguna forma ejerce el mando, y organizadores que participa activamente, ¿sí?, de la organización. El mínimo de la pena será de 5 años de prisión o reclusión. Se tiene una pena. ¿Recuerdan cuando vimos? No me acuerdo. Bueno. Pero creo haberles explicado de la prisión preventiva, ¿sí?, donde nosotros tenemos en el Código Procesal un parámetro establecido en el artículo 291, 292 del Código Procesal, ¿ok? Eso basado en el Código Penal y la pena en suspenso, establecemos que no hay prisión preventiva cuando la pena no supera los 3 años de prisión, ¿de acuerdo? Bueno, fíjense que a quien se le imputa un delito de asociación ilícita no es encarcelable en principio, ¿está bien? En principio, quien es jefe de una banda u organizador no tiene el derecho a la encarcelación. Y con esto les quiero decir la importancia que tiene el delito, por lo cual 3 personas más o menos puestas de acuerdo para ir a cometer un delito no es asociación ilícita. No es lo que ha intentado perseguir legalmente el Estado. No basta prestar auxilio sin ser miembro. No es necesario que todos se conozcan, pero sí que tengan conciencia de la existencia de 3. ¿Por qué es necesario que sepan por lo menos que hay 2 más? ¿Por qué les parece? Porque es un elemento del tipo, ¿sí? No es un delito doloso. Si yo no sé que hay otros participantes, no puedo participar en un delito que no sé. Entonces, no hace falta que yo conozca a los otros organizadores, pero básicamente tengo que entender que hay otros integrando una banda delictiva. Si no, no hay banda. Yo creo que trabajo solo o con uno más, no hay banda. Entonces, un elemento es la existencia de los otros participantes y el conocimiento. Es formal ya que se configura con el solo hecho de ser parte doloso y requiere conocer el número y el fin. Si yo intervengo en una asociación, mi cliente interviene en una asociación que se dedica a cometer delitos, ¿cuál va a ser mi primera estrategia como abogado defensor?
No sabía nada, se lo ve todos los días. La primera vez yo no sabía, ¿está bien? Después cuando me empiezan a prueba empezamos a saber que cabe un poquito más hasta que terminamos siendo los jefes. Y ya negociamos con el fiscal. ¿Por qué? Porque es el elemento más difícil que tiene el fiscal, probar cómo sabía, pues está bien estructurado, no es que los muchachos firman un contrato a las 6 de la mañana, dicen todos los miércoles vamos a saltar tal zona. Esto es casuístico, hay que probarlo. Ese concepto es lo que se le complica al Ministerio Público. Es de carácter permanente y con el arquetipo de varios delitos. Si 3 personas se ponen de acuerdo para ir a robar una casa, es robo agravado. Para que esa misma circunstancia tenga la característica de asociación ilícita, porque acá es para cometer delitos, no un delito en particular, tiene el plural, tiene que tener cierta permanencia, o sea, más de uno, tal vez sean 2 o 3, pero más de uno seguro, ¿está bien? Y la particularidad, digamos, que encontramos nosotros, que tal vez complejiza, son los hurtos de automotores o motos, digamos, autopartes, etc. Donde sí, La participación en esa clase de... es claramente una asociación ilícita. El que roba viene y le entrega al Exactamente, claramente, y algo que nosotros sí tenemos en Cataluña. Lo que pasa es que después probar ese nexo es bastante complejo. La investigación es compleja. Lamentablemente tenemos una sociedad en general que consume ese tipo de circunstancias, por lo cual es bastante más difícil la investigación. Recuerden que si uno compra un televisor apenas y a mitad de precio, cuando mínimo nos debería llamar la atención. Si un tele que vale, no sé, no me animo a decir un precio, pero que yo lo googleo en 2 segundos, vale la mitad, y me aparece un muchacho trayendo una bicicleta que no parece el repartidor de Frávega, y no me han dicho que me ganó la lotería, y es raro. Entonces, y de eso tenemos un montón. El adolescente, estoy hablando de un delito que conozco, no me voy a meter lo que no conozco, que es mayor, pero el adolescente roba y lo liquida en media hora. No llega a media hora, lo liquida. Se roba una garrafa y... O sea que la compró el vecino. Tu vecino. ¿Entendés? No andan en auto y lo venden en otro barrio. Anda con la garrafa, sale y se lo venden de la vuelta a mitad de precio. O sea, tenemos una sociedad que tiene la habitualidad delictiva, porque es un delito, de adquirir cosas de dudosa procedencia. Y bajo esas circunstancias, si investiga un delito donde el propio vecino es parte, digamos, del beneficio, lo que se llama producido, no habla de beneficio, se habla del producido, del hecho ilícito, no me quiero poner muy claro, pero somos todos. Entonces, es muy difícil investigar una cuestión cuando la sociedad está involucrada. Siendo el ladrón de garrafa la parte visible, pero alguien se la ve. Bien, intimidación pública. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que para infundir un temor público o suscitar tumulto o desorden. O sea, ¿para qué? Es muy fácil, ¿verdad? Pero acuérdense, porque no es para otra cosa la intimidación pública, es para infundir temor. ¿Sí? O suscitar tumulto o desorden. Y si tiene señales, tiene voces de alarma, amenazar con la comisión de un delito de peligro común o emplear otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. Cuando para ellos se emplearan explosivos, obviamente la intimidación se agravará. Entonces, cuando hablamos de intimidación, va a requerir un dolo específico, lo que dice el tipo penal, el que quiere hacer tal cosa. ¿Sí? Es un elemento subjetivo del tipo especial. Esa es la definición correcta. Los elementos del tipo subjetivo específico es cuando en la acción típica está lo que específicamente quiso hacer. Infundir temor, suscitar tumulto o desorden. La consumación se produce al realizar el acto idóneo, con independencia nuevamente del resultado, aunque sea idóneo, es suficiente para el legislador, cuando se empleara el explosivo, siempre que el hecho no constituye un delito contra la seguridad pública. ¿Se acuerdan que vimos nosotros, lo vieron conmigo, el delito contra la seguridad pública, el uso de explosivos, la agravaba, era mucho más grave. Bien, el hecho debe limitarse a la amenaza.
si hace surgir el peligro de un acontecimiento contrario a la seguridad pública, responde por el delito por haber ocasionado el peligro y no por la intimidación. Lo que hablamos de delitos de seguridad pública son mucho más graves. Entonces, si hay un peligro real, entonces ya no es un atentado contra el orden constitucional, la seguridad de la nación o la paz social. Claramente hay un delito de peligro concreto de que haga volver una ciudad. ¿Se entiende? Bien. Y ahí Sí. entraría lo que hablábamos otra vez del lleva algunos colectivos de la China en colectivo. Por ejemplo, pero acá, ¿qué necesitaríamos? Que Mira. esté yendo en el tren a la plaza. Hacer señales, o sea, acá Luis le va a distinguir el manual, no me quiero detener en lo que yo creo que el manual está demasiado claro, pero Luis le da hasta un ejemplo de cada cosa. Hacer señales, hay señales internacionales, digamos, que te pueden determinar que genere una alarma pública. Tiene voces de alarma, empieza a gritar que hay un incendio, una inundación. Este chiste es del río, ¿no? Yo vivo en un río, por eso sé. Cuando nos falta el pícaro que empieza a gritar, viene la creciente, y Catamarca tiene varios fallecidos por inundaciones. ¿Sí? Yo vivo al lado del río Tal. Y bueno, eso implicaría, por ejemplo, la gente se asusta y sale corriendo, y no es joda, porque de hecho, la particularidad de los ríos catamarqueños es que nosotros no vemos donde llueve. El río de montaña, no es que te esté lloviendo acá y inunda acá. Si te llueve acá no te inunda, va a inundar de abajo. Sí. Por ejemplo, en Tinogasta una vez me llamaron al Banco de la Nación de Tinogasta y dijeron que había una bomba. Hicieron todo un proceso. Ahora lo vamos a ver a posteriori. ¿Sí? Claramente, hay un fallo que lo cita Luis, pero claramente si en cosas de la picardía, que son más de todo, sobre todo de los adolescentes, llamar para decir que hay una bomba y que eso genere un movimiento, porque estamos hablando de que tiene que tener cierta entidad, ¿sí? Y bueno, si tuve que desplazar a bomberos, explosivos y desalojar a los chicos de la escuela, evidentemente tuve entidad. Entonces el delito está configurado. Claro, el delito está configurado. Esto digo porque muchas veces se toman cuestiones a broma y probablemente lo haya sido, ¿me entendés? Pero el efecto que tiene no es broma. Que puede ser una broma y hasta puede ser ridícula la broma, porque el que llamó era un niño. Ni si vos te das cuenta en la voz que es un niño. Pero vos tenés que tomar cierta medida igual. Y en esa medida, por ejemplo, en Catamarca aplica un protocolo, inmediatamente vas a desalojar el lugar, o sea, ya se alteró el normal funcionamiento de la educación pública. Y además de eso va a desplegar a la división de explosivos, y además de eso va a tener que llamar a los padres, todos los chicos, o sea, hay un efecto, por más broma que sea, hay un efecto. Y con ese efecto ya está producida el delito. Esto vuelve a la discusión, esto es bastante complejo, pero la discusión que está entre la bagatela en este tipo de acciones y el verdadero delito. Si el temor fundado de que te explote una escuela, en lugar de nunca explotar una escuela y te llama un niño, y sí, pero si pasa. O sea, vos tenés que hacerlo igual. El procedimiento lo tenés que hacer lo mismo. Entonces, no es bagatela, no es una estupidez. Genera una serie de circunstancias con efecto y eso tiene que tener consecuencias penales. Una mamá que tiene que dejar el trabajo y ir a buscar al chico a la escuela porque algún pícaro decidió llamar y decir que había una bomba y le modificó todo el día. Mismas circunstancias para el papá, etcétera, etcétera. Los chicos supongo que estarán felices. Pero el resto a todos les complica. Entonces, hay delito, ¿sí? Está bueno el ejemplo, hay delito. Bien. En el 212 será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones por la sola incitación. Acá seamos prudentes porque vivimos en una sociedad altamente violenta, ¿sí? Muy faccionada, ¿sí? Muy agrietada, y hay grupos que se aglutinan especialmente para combatir las ideas de otros grupos. ¿Eso es delito? No. Un grupo se agrupe para combatir a otro grupo ideológicamente, eso no es delito. No sería lo mejor, digamos, en un orden democrático y en un tercer año de derecho decir que eso está bueno, es extraño, pero no es delito. Ahora, de hecho, hay otras circunstancias que son delitos distintos, que lo vieron conmigo, el delito contra el honor, etcétera, etcétera, pero en líneas generales no es delito.
Y vamos a ver que muchas veces los otros grupos denuncian a estos grupos, y hablo de todos los bandos, ¿no? Porque esto es para todos, por esto. El que incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones por la sola incitación. Y la verdad que en principio no parece configurar el tipo penal. Bueno, no le puse la explicación de por qué. Incitar a la violencia es algo más que tener una discusión acalorada. Es alguien con determinada influencia poder motivar a otro a que haya una violencia, dice la doctrina, a vías de hecho, ¿sí? O sea, a violencia física, algo más que un insulto. Y tiene una explicación, porque si esto ocurriera, nosotros lo que se nos ve afectado es el honor. Y el honor nosotros lo defendemos con los delitos contra el honor. La cuestión física se desplazaría para acá. Y si esto generara, por ejemplo, lesiones graves, ¿qué figura les parece que se aplicaría? Escala penal, que ya les saqué, de 3 a 6 años. ¿Alguien tiene el código penal ahí a mano? Vean el 90 rapidito, por favor. Encontrar reclusión o prisión de 1 a 100 años si la lesión produjere una debilitación permanente de la salud, en un sentido, de un órgano, de un miembro, una dificultad permanente de la palabra, o si hubiera puesto en peligro la vida del ofendido. Muy bien, gracias. Ahí está. Entonces, fíjense que el instigador, que ya habíamos explicado que no es el que hace el delito, ¿ok? Tiene la misma pena en el tope que el que comete una lesión grave. Si una persona, el legislador castiga a quien instiga a un grupo de personas, por lo general indeterminado, a agredir a una persona o una institución con la misma pena que aquel que produjo una destrucción permanente del cuerpo. Por lo cual, no cualquier acción es una instigación, no cualquier acción es un delito. Tiene que ser algo serio, contundente, grave, con efectos positivos, reales, con posibilidad de llevarse adelante. ¿Está bien? ¿O no está bien? Pueden estudiarlo al legislador si quieren, no me molesta. Bien, apología de crimen. Este es un caso muy bueno. Este es muy común. Será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito. Entonces, si ustedes recuerdan, voy a dar un caso más allá de no sé ni cómo terminó, ni me interesan las repercusiones políticas, pero es el caso más espectacular que tenía en la cabeza de la apología del crimen. ¿Recuerdan el caso Chocobar? Sí, bueno. En el caso Chocobar, para quien no lo recuerda, era un agente de seguridad, no me acuerdo si era policía o prefecto, etc. ¿Qué? De la policía bonaerense, bien. En un enfrentamiento en La Boca, para alguno, un homicidio para otro, no me interesa eso. O sea, el caso, después lo terminaron condenando. No viene el caso ese, porque no estamos viendo el delito de homicidio, sino que el agresor que había agredido a unos turistas termina muerto con un tiro en la espalda. Si era un debacle, ahora el doctor Soria va a dar una charla, los recomiendo, no sé si están invitados alumnos, si no, ¿alguien cursa con Soria? ¿No? ¿Ninguno está con Marcelo? ¿Ninguno está en procesal? No. El cuatrimestre que viene. El cuatrimestre que viene. Si pueden abrir en la facultad, Marcelo va a dar una charla sobre la intervención policial en este tipo de circunstancias, en el enfrentamiento, donde se pasa de héroe a villano, la línea es muy finita, ¿sí? Muy finita. De esto se trataba esta discusión que no me interesa. O sea, jurídica no me interesa porque no estamos viendo eso. Pero en ese momento, la por entonces ministra, creo que era de seguridad, no estoy seguro, Patricia Bullrich sale y públicamente lo recibe a Chocobar. Le da reconocimiento público por cuestión política, era la ideología del momento, por cuestión y ensalza su situación. Y el tipo estaba imputado por homicidio agravado, ¿sí? Entonces no han faltado los actores políticos que salen y la denuncian por esto. Por eso digo, no me interesa la cuestión política, sino que el ejemplo típico donde se dan las características de la apología del crimen. Profe, apología es perdón. ¿Ah? Apología es disculpa. No, es alabarlo, aplaudirlo, digamos, es felicitarlo, es decir que bueno que está gracias del delito o de condenar a sí mismo por ese delito.
Entonces fíjense si no va, cómo coincide. La apología es la justificación de los hechos delictuosos declarados por ley. A mí me puede parecer muy bueno ser Robin Hood. Me parece espectacular que los tres muchachos todos los viernes salten y asalten toda la casa de Villa Parque Chacabuco y la den al pobre. Yo no lo puedo decir públicamente, porque la ley dice que es un delito. Y yo estoy haciendo apología del crimen. ¿Está bien? Por más que yo coincida con eso, la paso así. Imagínate, esto particularmente para los que tienen cierto acceso a los medios. Imagínate como ciudadano si un funcionario público sale y hace apología de un crimen determinado. Te genera esa... Bueno. O de la conducta del condenado, a mí me parece bárbaro que todos los policías le peguen un tiro en la cabeza al delincuente. Y apología de crimen. O de la conducta del Chocobar, ¿sí? Cuando todavía no se había expedido la justicia. No sé en qué habrá quedado la causa, insisto, no me interesa. Era el ejemplo. Haciendo parecer los actos como meritorios y a los culpables como verdaderas víctimas. ¿Les suena de garantismo algo de eso? Me parece a veces haber escuchado eso. Pero no vamos a entrar en eso. No, para no pelearme con mi amigo Rodrigo. Aparte no está presente, así que no se lo puede defender. Es doloso y obviamente no admite tentativa porque la tentativa quedaría, digamos, en el fuero interno, exento de la autoridad del magistrado. ¿Está bien? Bien. No salgan a lavar los delitos, muchachos. No está bueno, es un delito. Otro atentado al orden público, en general, como lo habíamos charlado otra vez, al final todo lo que no sabe qué va a decir lo pone en otro o al último y engloba todo. Entonces acá, con esto, entra todo. Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 8 años el que organizar y tomar parte en agrupaciones permanentes o transitorias que sin estar comprendidas en el 210, o sea, integrar asociaciones que sin ser asociación ilícita, o sea, casi pero no, de este código tuvieran por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Esto fuera de broma, es medio jodido con el tema de las redes ahora, y los adolescentes en particular, y los jóvenes que se empiezan a aprender en esta batalla mediática interna sin control, porque de alguna forma uno puede estar de acuerdo o no con los medios hegemónicos, pero se basan en un sistema, en una ley, mientras que los anonimatos que existen atrás de estas redes hacen que vos no te puedas defender de nadie. ¿Sí? Entonces, es bastante complejo estos delitos porque pueden llegar a generar grandes situaciones de violencia. Hay mucha violencia, el otro día lo vimos claramente. Hay muchas situaciones de violencia por cuestiones que son bastante banales. La verdad que hay discusiones y enfrentamientos, nos estamos trasladando hacia la guerra ideológica. Y por definición, la ideología no debería ser bajo conceptos bélicos, es la posibilidad de plantear una cuestión y que el otro me discute y lo pensemos distinto. Y en este momento, con el anonimato y las redes, aparecen los valientes del teclado. ¿Entendés? Entonces se insultan, se instigan, se dicen cosas que son... Yo les aseguro que cada cara no se anima a decirlo. Pero dicen cosas y eso genera del otro lado respuesta igual. Ahora ya ni siquiera tienen la valentía de generar la respuesta, ponen troll que responda a otro. ¿Entendés? O sea, es una cosa que este artículo parece del siglo VII, porque ya nadie se va a juntar en una plaza, nos pone todo una remera azul y vamos a salir a pegarle a todas las mujeres que hayan. No funciona así. ¿Sí? Entonces este artículo es como de otra época. Hoy lo que necesitamos es que se regule la verdadera agresión que existe a través de medios masivos anónimos. Bien. Acá se va a castigar por el solo hecho de ser miembro. Nunca había una condena de esto. Nunca había una imputación y por lo general lo derivan por injuria, calumnia, va para el derecho implícito no hay. Son acciones con fines de lucha ideológica, la participación debe ser estable. Si además tiene por fin cometer ilícito, la figura se va a desplazar al 210, ¿sí? O sea que es subsidiaria. El delito de pura actividad, pero no admite tentativa. Esto en general. ¿Estamos, chicos? ¿Seguro o no? Bien. De todas formas, en el manual la verdad que lo van a encontrar sin mayor problema. Delitos contra la seguridad de la nación. No sé por qué aparece la fecha ahí. Bien, delitos contra la seguridad de la nación.
intenta proteger el legislador en este caso. ¿A dónde apuntó? Al orden constitucional entendido como el funcionamiento armonioso de los órganos establecidos en la Constitución y conforme a su mandato. Nosotros tenemos una forma, ¿sí? La Constitución es nuestra forma de la que nosotros vamos a ejercer nuestras libertades, nuestros derechos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay determinadas acciones que ya no atacan a una persona en particular, sino a todo el orden constitucional. El legislador acá dijo, hay determinadas maneras que aseguran un sistema democrático y quien atenta contra eso comete un delito. Y vamos a ver que muchas veces, incluso sin que haya algún resultado en particular, con el simple hecho de generar el peligro. Los delitos agrupados en el título 9 tienden a la protección de la seguridad exterior, es decir, al Estado en cuanto a sus relaciones internacionales con otros países o organizaciones no estatales. La dignidad de nuestra nación dice que nosotros tenemos ciertos países amigos con los cuales tenemos cierto trato, con los cuales tenemos... Es más, de alguna forma, ¿se acuerdan la venta de armas a... bueno, eran chicos, pero a Perú? A Ecuador, digamos, en la guerra con Perú. Nosotros traicionamos ahí a nuestro hermano de armas. Como muchos habrán estudiado, el conflicto de Malvinas, el único país que nos brinda apoyo bélico, todo era muy lindo de palabras, pero nuestro hermano en armas es Perú, que pone a disposición gente, recursos y pertrechos, pone incluso aeronaves. Entonces, Perú es nuestro hermano de armas. Hay una bandera espectacular que ponen en un partido de fútbol, que ponen en el 82, unidos por la agresión, 92 primeras separados por la traición. La bandera argentina que nos dolió a todos los argentinos en el alma porque, la verdad, los peruanos eran nuestros hermanos. Bueno, este ejemplo se lo di cuando hablamos de la explosión de la fábrica de bombas, pero viene al mismo caso. En ese momento, las formas en las que se actuó comprometieron la dignidad de la nación porque, sinceramente, todo un pueblo quedó ofendido con el accionar de estas personas que le vendieron armas al país que lo agredía a ellos, como que ellos le hubieran vendido armas a los ingleses, ¿se entiende? Entonces, claramente se comprometió la dignidad de la nación más allá del tráfico internacional de armas, que era obvio. Digamos, ahí hay una cuestión subjetiva que afecta a todos los argentinos. Nosotros tenemos muy buenas relaciones institucionales con Uruguay y una relación afectiva con Uruguay realmente tenemos casi paridad. Es muy difícil, no sé quién conoce Uruguay, pero es muy difícil darse cuenta que si uno está o no en la Argentina, y para ellos igual. Y con Perú, que hay ciertas diferencias culturales, tenemos una hermandad. O sea que la Argentina traicionó a través de estos funcionarios corruptos a su hermano, ¿sí? A su hermano en armas. Y recordemos que Perú en ese momento sufrió castigos tremendos por parte del resto del mundo por haber apoyado públicamente a la Argentina, no que la mandó cubierta, ¿no? Ha sido de escondido. Cuando nuestros hermanos chilenos y nuestros hermanos brasileños han apoyado al invasor, que son vecinos, digamos, nuestro hermano que vive más lejos nos ha venido a ayudar. Entonces es muy meritorio. Con esto se traicionó al pueblo peruano. Sí. Pero si le sirve de consuelo, en Perú normalmente no hablamos mucho sobre la guerra del Ecuador y sí también como que le tenemos mucho cariño. No, sin duda somos pueblos hermanos, sí. Pero a nosotros, esa manera, a ver, cuando alguien te dice algo que no es mentira. A ver, nosotros nos gastan mucho cuando se come gato. Uno sale y dice, argentino come gato. Ustedes no vivieron esa época, pero había una época muy grave en Argentina, donde se dieron a conocer videos en Rosario que la gente cazaba los gatos que comían. ¿Sabían eso, verdad? ¿No lo sabían? Bueno, en el 2001 se viralizaron videos de gente cazando gatos para comer. Entonces, afuera, cuando vamos a una cancha de fútbol, nos gastan diciendo argentino come gato. La verdad es que a nosotros eso no nos duele, nos interesa poco. Pero lo de la bandera sí nos pegó, porque es un pueblo hermano. Y eso nosotros todos lo sentimos a la traición. ¿Entendés? O sea, qué bueno que no hayan quedado con rencor, pero eso es claramente este ejemplo, que es cuando una acción va más allá del delito. Es cuando compromete a toda la dignidad de la nación, sin importar credo, religión, raza, ideología política. Todos como argentinos hemos sido
de alguna forma agredidos por ese acto corrupto de vender armas, sin perjuicio que después han hecho estallar un pueblo. Bien, hijo de puta, ¿entendés? Han hecho que mal en todo, ninguno tenga armas. Más allá de que después han hecho un pueblo para justificar que le faltaban las armas, que ya habían vendido. ¿Sí? O sea, es una de las cosas más increíbles que se ha hecho en democracia. Se ha hecho a pleno auge de la democracia. Bien. Artículo 214. Será reprimido con reclusión o prisión de 10 a 25 años o reclusión o prisión perpetua y en uno y otro caso inhabilitación absoluta perpetua siempre que el hecho no hayase comprendido en otra disposición de este código. Cuando nos dice eso, ¿qué dice que es? Figura subsidiaria. ¿Okay? Todo argentino o toda persona que deba obediencia a la nación por razón de su empleo o función pública, que tomare las armas contra esta, se uniere a sus enemigos o le prestare cualquier ayuda o socorro. Requiere esencialmente, primero, estamos hablando del delito de traición. El delito de traición está casi igual, tiene algunos reparos constitucionales, Luis se hace cargo de los reparos y los explica, con el 119 de la Constitución Nacional. ¿Sí? O sea, es una bajada de línea de la Constitución Nacional. Habla de traición. Y el constituyente decía, ¿cuándo hay traición? Y esto es importante que entiendan que no es lo mismo traición que la pena de traición. ¿Sí? Son cosas distintas. Únicamente hay traición, dice el constituyente, cuando alguien tomare las armas, se armare en contra de la nación, por lo cual requiere un acto beligerante, que Argentina esté en guerra. Si Argentina no está en guerra, no hay delito de traición en este concepto. Hay tres tipos de traiciones, no lo voy a enredar mucho: traición directa, traición indirecta y la potencia beligerante, pero no importa. Lo importante es que no hay traición por alzarse en armas en contra de la Argentina si no está en un conflicto bélico o inminente, por lo menos. Mínimamente. ¿Ah? No, sediciones para modificar el orden constitucional. Ya llegamos, está bueno. Pero la idea de la traición es que yo me alzo, me pongo, digamos, vamos al elemento del tipo. ¿Será traición o represión? ¿No? Siempre que el hecho no, todo argentino o toda persona que se debe obediencia a la nación, nosotros los argentinos, a su vez tenemos personas que trabajan, digamos, en un contexto, que debe obediencia a la nación, por razones de su empleo o función, que tomare las armas contra esta, se uniere a sus enemigos o le prestare cualquier ayuda o socorro. Es en un contexto beligerante. La sedición, la rebelión y el motín, lo vamos a ver después, es la seguridad interna. Acá recuerden que el objeto del título, el bien jurídico protegido, es la seguridad y la dignidad nacional de manera externa. Lo otro, lo que vamos a hacer es cuidarnos a nosotros de nuestros propios ataques. Eso sí es lo que voy a decir. ¿Ah? Entonces acá es externo. El bombardeo del 55 no es. Por ejemplo, porque, no, el bombardeo no, ahí vamos con el atentado contra el orden democrático. La idea tiene como, ¿sí? ¿Cómo? Había un arreglo con embajada norteamericana. No, a ver, está bueno lo que vos planteás porque nunca, bueno, lo voy un poco a derecho internacional, pero nunca estos movimientos surgen de un país, ¿sí? Siempre está cualquier país del tercer mundo, por ahora somos, hay intereses externos que nos manipulan como marionetas. Entonces muchas veces nosotros creemos que estamos tomando decisiones autónomas y propias y en realidad somos una ficha en un tablero mucho más grande. Las intervenciones de la democracia también han pasado por circunstancias externas. Esto es un dato histórico. Los procesos de interrupción del proceso democrático en la Argentina tenían mucho que ver Estados Unidos. Por eso, ahí está el error histórico, nuestra Junta Militar pensaba que Estados Unidos lo iba a apoyar en la gesta de Malvinas, porque habían tenido mucho apoyo en su situación de toma de poder. Un error que obviamente no han leído un libro de historia, que obviamente los yanquis ingleses son hermanos, no iba a haber una fe, más allá de que tienen economía en común. Bueno, pero más allá de eso, el hecho de que una potencia extranjera, una unidad, una agencia extranjera intervenga en alguno de estos delitos no desplaza la necesaria intervención de una potencia beligerante. Si no hay potencia beligerante, nos falta un elemento del tipo. ¿Está? Adelante. Bien. La acción material, tomar las armas contra la nación, comprende formar parte de fuerzas enemigas combatiendo contra las nacionales. Unirse a un enemigo prestando ayuda o socorro
colaborar de cualquier forma, en la ayuda traidora, digamos. La simple ayuda por razón humanitaria no constituye traición. Esto también nosotros lo podemos ver habitualmente, más bien en la tele, que afortunadamente en la vida cotidiana, pero en un eventual caso hipotético bélico, la ayuda humanitaria no configura delito. ¿No creo que eso de la ayuda humanitaria sería, por ejemplo, en un conflicto bélico, cuando lo toman como prisioneros, por ejemplo, del otro bando? La ayuda humanitaria, mira, esto es muy de cultura, ¿no? Por lo cual, por suerte, no podemos hablar de ejemplos claros nuestros. La ayuda humanitaria es la típica ayuda médica, ¿sí? Es la ayuda de brindarle seguridad, no es ayuda traidora, Luis lo pone así, no es ayuda traidora, es humana. Si hay una persona que requiere atención médica, el pozo médico, y lo ayuda, no estás traicionando a tu país por haber ayudado al soldado. Si hay una persona sedienta y vos le das agua, no estás traicionando a tu país, es una cuestión humanitaria. Por suerte, como digo, nos llevamos más de serie o de televisión que de la vida cotidiana nuestra, gracias a Dios. Creo que la última invasión que sufrimos fue la de Paraguay, en 870, algo así, con 66, con la Triple Alianza. Bueno, esa creo que es la última invasión. Gracias a Dios, no nos estaría haciendo falta instruir a nuestra población que no ayuden a los soldados de afuera. Dios quiera siga así. Bien, características. Comparte un delito especial propio donde solo puede ser autor todo argentino, que es lo que ahí era entre comillas, que es lo que dice el tipo penal. Y todo extranjero que deba obediencia a la nación. Es un delito doloso compatible con dolo directo. Formal que no requiere el logro de un resultado material y se consuma con el acto de tomar las armas o prestar la ayuda. No es necesario que esa ayuda sea importante o que haya ayudado a determinar el curso de la guerra. Bien, ¿cuándo se va a agravar la traición? Ahí yo le pongo traición agravada, fíjense que Luis después le va a explicar, no parece tanto una traición agravada, sino una figura distinta. Será reprimido con reclusión o prisión perpetua el que cometiera el delito previsto en el artículo precedente. En los casos siguientes nos dan 3 ejemplos. Si ejecutara un hecho dirigido a someter total o parcialmente a la nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad, si indujere o decidiere a una potencia extranjera a hacer la guerra contra la Argentina, si perteneciere a las Fuerzas Armadas. ¿Está bien? Siempre en las líneas generales, todo delito de esto se va a agravar por pertenecer a las Fuerzas Armadas, y acá te agrega si decidieres, le agrego yo, les cuento a ustedes, inducir o hacer que una potencia extranjera nos ataque o corre el riesgo, no es un simple acto de bravuconería. Implica que una persona tenga la capacidad de generar el repudio al punto tal que otra nación nos extracte. No puede ser porque si alguien habla un país voy a hablar. Tiene que ser algo más serio. Porque si una potencia extranjera en un país beligerante ataca porque alguien lo agrede por Facebook es porque tenía ganas de atacar y estaba buscando cómo. O sea, este tarado de ese medio, ¿sí? No es un traidor a la patria, es un gil. Entonces, las cosas en su lugar. Bien. Traición indirecta es lo mismo, pero a las potencias que son en guerra al lado de Argentina, digamos, las potencias que en un eventual caso de bélico son aliadas de nuestro país. La traición en este caso se llama indirecta porque no es propia de tu nación, sino a la nación que colabora con vos. Y también se agrava por las mismas circunstancias que la anterior. No requiere mayor explicación. La conspiración para la traición, dice el 2.16, será reprimido con prisión de 1 a 8 años el que tomare parte en una conspiración de 2 o más personas para cometer el delito de traición. En cualquiera de los casos comprendidos en los artículos precedentes, si la conspiración fuere descubierta antes de empezar a la ejecución. Acá se va a sancionar claramente un acto preparatorio. Acá se están poniendo de acuerdo para eventualmente llevar adelante una traición. Es tan peligroso para nuestra nación que alguien quiera cooperar con una potencia beligerante extranjera que el legislador decidió castigarlo por las dudas. No estamos muy seguros si lo iba a hacer y tampoco se nos llegó a tentativa. Recuerden la etapa tentativa, el principio de ejecución. ¿De acuerdo?
No llegó a tentativa, directamente se castiga a los actos preparatorios, por la duda. ¿Está bien? Sería ahí, ya que algunos no lo conocen mucho, no sobre el Che Guevara, es un tema histórico bastante complejo, ¿no? El Che Guevara desde Cuba fue funcionario de Cuba y después empezó a bajar la revolución cubana, intentando llegar inclusive a Argentina. Desconozco los datos históricos, ¿verdad? No estoy al tanto. No pude llegar porque lo mataron en Bolivia directamente. Sé que lo asesinaron en Bolivia en un enfrentamiento. Ah, no, estaba cautivo ya cuando lo matan, ¿no? Sí, estaba cautivo. No fue en enfrentamiento, estaba cautivo. No, yo creo que ya lo habían detenido, me parece. Sí, le quitaron la ley marcial, pero no, te estoy contando, debo haber visto o leído algo, pero yo de la historia en sí misma no la conozco. ¿Fue así? Yo creo que estaba ahí, ¿no? Claro, le aplican la ley marcial, me parece. Sí, ese es otro tema. Ese es otro tema. Nosotros tenemos toda esta garantía constitucional, como está en guerra cabe todo. Iba atentando y llevando la vida de Cuba. Desconozco, no tuve, en mi época tampoco lo estudiaba. O sea, en la escuela no hay personajes históricos que no ven, los ven más por tele, porque cuentan, porque están romantizados, pero no por el estudio en sí. Bien. Entonces, en vigor técnico se sanciona penalmente la preparación de un delito de traición. El delito consiste en tomar parte en un convenio para cometer el delito de traición simple, agravada o contra potencia extranjera. Es un delito doloso y se consuma cuando se toma parte. La excusa absolutoria del 217, como toda excusa absolutoria, está ligado que aquella persona que se arrepienta antes de que se inicien los procesos de conspiración o de traición y vaya a la autoridad, se lo va a eximir de pena o se le va a buscar una más chica. Que será eximido de pena y que revelare la conspiración a la autoridad antes de haberse comenzado el procedimiento. Acá va a prevalecer entonces el interés de evitar la traición. Esto como objeto de que alguien que haya iniciado algo y que se dé cuenta de la gravedad de esto y no quiera estar metido en el problema, se presente ante la autoridad y cuente, traicione a los traidores. ¿Sí? Esa sería la que entregue a su compañero y a partir de eso no va a tener sanción penal. Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la nación. Los delitos del capítulo 2 de este mismo título 9 atentan contra la tranquilidad de la nación en sus relaciones internacionales, comprometiendo la paz exterior. Actos materiales hostiles. Será reprimido con prisión de 1 a 6 años el que por actos materiales hostiles, dice la doctrina, actos vía de hecho. Lo habíamos charlado, ¿sí? No simplemente bravuconado, vía de hecho. ¿Sí? No aprobados por el gobierno nacional, tiene motivos al peligro de una declaración de guerra contra la nación. Expusiera a sus habitantes a experimentar vejaciones o represalias en sus personas o en sus bienes o alterar las relaciones amistosas del gobierno argentino con un gobierno extranjero. Si de dichos actos resultaran hostilidades o la guerra, la pena será de 3 a 15 años de reclusión o prisión. La primera característica que tenemos que tener en cuenta acá es que estos actos materiales hostiles, en líneas generales, no lo hace un funcionario de gobierno. Si lo hace un funcionario de gobierno, más o menos está metido el gobierno, por lo cual, en principio, sería autorizado por el gobierno. Por lo cual, no está muy ligado a eso. Eso implica que no puede ser un funcionario, sí puede ser un funcionario de gobierno, no del área de cultura, no tiene nada que ver con las relaciones exteriores, puede ser sí, pero en líneas generales no es. Segundo, no es cualquier situación, sino es una vía de hecho, algo grave, por lo general física, no simples expresiones. ¿Sí? Tuvimos con los países vecinos muchísimos conflictos por bravucones, y eso no se les incluyó debido porque no tenían idea, no hay el peligro real de que esto genere una reacción. En el 2003 o 2004, Mujica y no me acuerdo si era Néstor o Cristina,
de viejo de mierda no se bajaba. ¿Entendés? Pepe le decía vieja de mierda a la Cristina, el otro le decía zurdo tirabomba, y así se tiraban eso todos los días, hasta que se le arreglaron. En ese momento estaba complicada la relación de ellos, mirá, la vida los hace amigos. Bueno, eso eran dos poderes públicos del Estado, cada uno en su rol, y eso no implicaba que le íbamos a imputar el delito que haga correr un riesgo. Y sería realmente ridículo, vieron que se cruzó ahora el presidente de la nación nuestra con el primer mandatario francés, no, el español. Se cruza el presidente de la nación nuestra con el representante del gobierno español. Y sale uno a decir que Milei era un drogado, que no sé, un montón de cosas. Y era un funcionario. ¿Sí? Esas cosas tienen que generar por vía de canales diplomáticos. Por lo cual, el hecho de que hayan insultado de forma personal, no han insultado a la nación argentina. Nosotros le habíamos insultado a la mujer. Una cosa así, porque el tema era porque el presidente López se había metido con la mujer del otro. O sea, un puterío digamos, de comidilla, que no nos involucra a nosotros los argentinos. No tenemos por qué estar respondiendo por lo que opine el presidente de nuestro país, lo que opine el presidente y el otro. Excede a las comidillas personales, esto es vía diplomática. De hecho, fíjense el problema que se armó porque decidieron retirar al embajador de forma provisoria. Y el Parlamento le dijo, ¿y vos quién sos? Le insultó a tu mujer y vos has retirado nuestro embajador, volvió el embajador. Llegó allá y se tuvo que volver, porque era ridículo, es una cuestión personal. Nadie puede tomar decisiones funcionales basadas en agresiones personales. Así sea el primer mandatario, así sea menos todavía si el representante de todos nosotros puede tomar ninguna decisión con nuestros recursos y nuestra seguridad bajo esta seguridad. Porque por lo general eso no está destinado a estos organismos, ¿sí? Está a grupos, a instituciones. Se ve mucho cuando ya en países beligerantes o en situaciones conflictivas está por acordar la paz, lamentablemente lo vemos mucho en Medio Oriente, y grupos intervienen para evitar esos acuerdos o complejicar la situación. No es lo que nos pasa a nosotros. Para la doctrina estos actos deben ser materiales, manifestarse por vías de hecho, no bastando manifestaciones verbales. Estos actos deben llevarse a cabo sin autorización del gobierno y deben generar un peligro concreto. Violación de compromisos internacionales. Artículo 220. Sin poner prisión de 6 meses a 2 años, hay que velar en los tratados concluidos por naciones extranjeras, las treguas, armisticios acordados entre la República y potencias enemigas o entre sus fuerzas beligerantes y los salvoconductos debidamente expedidos. Por medio de los salvoconductos es la forma más fácil de explicar la violación de compromisos. Nuestra nación puede tener un compromiso y librar un salvoconducto, que por lo general se da en situaciones bélicas, y bajo esas situaciones bélicas, nuestra nación, como país y Estado soberano, le asegura a determinada persona la posibilidad de salir del país. Y se compromete ante, por lo general, que es lo que podría haber pasado en Venezuela, que al final no ha pasado. Se compromete ante un país, en este caso era Brasil, que intervenía de forma directa, diciéndole, yo los voy a dejar salir. El Estado está comprometido ante otro país y obviamente ante las personas que tienen el salvoconducto. Cuando alguien viola de forma intencional ese salvoconducto, compromete a la nación, porque la nación es la que estaba comprometida en eso. ¿Sí? Entonces, a eso apunta este tipo penal. ¿Por qué dice debidamente expedido? Porque tiene un proceso, por eso es la nación, no es que al presidente de la nación se le ocurre darle un salvoconducto a algo. Tiene un proceso y por eso tiene un procedimiento particular. Se consuma con el acto de transgresión o quebrantamiento del acuerdo, admite tentativa y obviamente es doloso. Violación de inmunidades, esto también lo vemos algo seguido, será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las inmunidades del jefe de un Estado, del representante de una potencia extranjera o del representante. Estos privilegios basados en la institución a la que representan garantizan de alguna manera la posibilidad de que una nación se vea representada con independencia del perejil que la gobierna. Entonces,
cuando viene un representante de un Estado o viene el propio jefe de Estado, nuestra nación y todas las naciones del mundo le dan ciertos privilegios, estas inmunidades, porque se llama inmunidad de jurisdicción o excepciones de jurisdicción, donde quien está ahí no es el acusado de crímenes de lesa humanidad, que es lo que ocurre habitualmente, sino es el representante de tal Estado. Por lo cual, mi jurisdicción penal, porque yo lo quiero acusar de un crimen de lesa humanidad, está exenta, no puedo actuar porque no está él como persona, está el representante del Estado. Lo mismo para los embajadores, para los diplomáticos de Malta, no para cualquiera, sino para todos. Eso genera el conflicto de lo que ustedes han escuchado de las valijas diplomáticas. Las valijas diplomáticas tienen la particularidad de ser inviolables, por lo cual entra de todo. O debería, la verdad que no me consta, pero se dice que entra de todo. Esto, ¿cuándo es una excepción? Ni se la cuenta, no está acá en la ley, no está acá en lo que estamos viendo. ¿Cuándo hay una excepción de la inmunidad? Cuando hay un delito de flagrancia. Cuando esta persona está flagrante de un delito grave, esa excepción de inmunidad desaparece. ¿Correcto? Si viene el presidente de Uruguay, que tiene la inmunidad de representar a su Estado, y está por cometer un homicidio, yo no lo puedo dejar que mate porque, bueno, es el presidente de Uruguay. ¿Sí? Lo mismo ocurre con una persecución importante en Capital Federal hace unos 15 años con los diamantes. Una embajada rusa que se le piró los diamantes y los pillaron. ¿Sí? Y en un diplomático no es lo que viene haciendo seguidamente. O puede ocurrir con el tema de la narcotráfico. O sea, con flagrancia de delito, esta inmunidad desaparece. Profe, Sí. ¿puede ser el ejemplo, creo que a principios de año hubo un embajador como de Rusia, que lo habían pillado y que había seguido con la velocidad y no se quiere bajar de la que decía como que tiene como inmunidad dentro de ese vehículo? Mira, me parece haber escuchado algo, pero Sí. te cuento algo que, si estamos hablando del mismo, fue curioso porque se dijo que estaba mal el procedimiento y se pidió disculpas. O sea, me llamó la atención porque yo siempre tuve el concepto básico de que yo respeto, después lo googleo, la verdad no recuerdo, pero si no recuerdo mal, la lógica de nosotros nos decía que estaba bien el procedimiento, porque él iba alcoholizado bajo los efectos del alcohol y en exceso de velocidad. Entonces lo detiene en Ciudad Capital, Ciudad Autónoma. Lo detiene la policía, lo baja y lo arrestan por el procedimiento. Y él era un diplomático. Y luego, si no, esto no lo tomen así porque me quedó así, capaz que no es así, creo que la justicia debe dar razón al tipo, por lo cual todos quedamos, supone que la ganancia no era, por lo cual habría que verlo en profundidad de caso, pero me parece que falló para el lado de la culata, creo. Bien. Las inmunidades son aquellos privilegios o excepciones de jurisdicción reconocidos por los tratados o por el derecho internacional a los jefes de Estado o representantes diplomáticos de otras naciones que se encuentran en nuestro país. ¿Estamos? Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional. Un poquito. ¿Qué vamos a hablar como bien jurídico en el título 10? ¿Cuál fue la idea del legislador? Estos delitos atentan contra la seguridad interna de la nación, afectando su organización política o atacando a los poderes que la representan. Las figuras delictivas contenidas en el título 10 atacan al Estado como nación jurídicamente organizada, por medio de los cuales se intenta proteger la vigencia de la Constitución Nacional y el funcionamiento de los poderes públicos. Uno puede tener cierta idea anarquista, puede tener cierta ideología anarquista, puede simpatizar con alguna idea, pero lo que claramente somos una sociedad organizada. Y nosotros decidimos vivir en una sociedad que se divide esencialmente en tres poderes que nos representan funcionalmente. Acá, y cuando se atenta contra esos poderes, se afecta claramente el orden constitucional. Imagínense qué pasaría si se suprime un poder por otro. Nosotros, ya vieron constitucional, estamos en el equilibrio del poder y la facultad que tiene cada uno de controlar uno al otro. Ese equilibrio del poder es como la Guerra Fría. O sea, era tan fuerte Estados Unidos, tan fuerte Rusia, que decidió no tirar ninguna bomba que se llamaba alianza.
Bueno, acá igual. ¿Sí? Este equilibrio de poder hace que se controlen unos con otros. Cuando alguien atenta contra ese poder, hace que una de las funciones esenciales del Estado no funcione. Y si el Estado no funciona, nos perjudicamos todos. Entonces acá va a intentar reglamentar esas circunstancias. ¿Sí? Cuando se ataca ese normal funcionamiento de los organismos que nuestra Constitución establece como propio del sistema democrático de derecho. Alzamiento en armas, rebelión. Dice el artículo 226 del Código Penal. Serán reprimidos con prisión de 5 a 15 años los que se alzaren en armas para cambiar la Constitución, elemento del tipo subjetivo especial. ¿Sí? El tipo tiene que tener la idea de cambiar la Constitución, de poner alguno de los poderes públicos del gobierno nacional, arrancarle alguna medida o concesión. Por esto quería en algún momento decir que los piquetes tenían esta función, digamos, la rebelión, porque querían arrancar la concesión de otras funciones ante todo el orden constitucional. O impedir, aunque sea temporariamente, el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y en forma legal. Acá, de alguna forma, con todo lo que describe el legislador, está manteniendo el orden constitucional. Ejemplo, puede ser impedir que se lleve adelante una elección, algo de lo que nosotros algo de experiencia tenemos. Puede ser impedir que asuma alguna autoridad, ¿sí? Alguna autoridad que por ley corresponde que asuma o por decisión de quien tenía la facultad de que asuma. Y nosotros no estamos de acuerdo, y somos todo el pueblo. Contamos los catamarquines y ponemos 400.773 y estamos todos. Y decimos que no asuman. Entonces, ¿es legítimo lo nuestro? No digo que es legal. ¿Es legítimo lo nuestro? Probablemente. No legal, seguro que no, pero probablemente es legítimo. Lo que queda claro es que ese orden constitucional dice cómo podemos hacer, pero no podemos ir a la vía de hecho. Porque esa persona tiene un procedimiento legal. Fue elegido gobernador, fue elegido senador, fue elegido lo que sea. Y debe asumir las funciones y nosotros pensamos en una inspiración colectiva de que un fraude y no queremos que asuma. ¿Tenemos derecho a manifestarnos? Sí, por supuesto. Pero no tenemos derecho a tomar las vías de hecho. No podemos agarrar las armas y decir acá no asume nada. No funciona así. Nosotros para eso hay instituciones. ¿Sí? Eso es lo que está cuidando el legislador. El normal funcionamiento de esas instituciones. O al revés, te pongo un ejemplo medio básico. Supongamos que el pueblo está de acuerdo con que el acusado por violación es inocente. Y el juicio se va a dar veredicto a las 9 de la mañana. Y el pueblo se siente y dice, aquí no hay veredicto, porque nosotros sabemos que es inocente. Para eso existe el recurso al reserva. ¿Entiendes? O el recurso de casación. Lo que está estableciendo el legislador es cuál es el orden, y no que cualquiera venga y diga, esto hago lo que yo quiero. La acción punible consiste en alzarse en armas, supone actividad grupal y movimiento relativamente organizado. Por eso hablamos de que un grupo que corte una calle no puede entrar acá, más allá de todo lo que desprecio de esta situación, el ciudadano común que se le afecta la vida. Lo cierto es que no estamos en un contexto de rebelión. Deben disponer de armas, aunque no lleguen a utilizarlas, y el alzamiento debe ser público y con idoneidad, número de personas o tipo de armas, para oponerse a las fuerzas de la nación. O sea, para oponerse a un ejército armado. 5 gatos locos no vamos a hacer una rebelión. ¿Está bien? Finalidad: cambiar la Constitución Nacional, deponer algunos de los poderes públicos del gobierno nacional, arrancar los poderes públicos nacionales alguna medida o concesión, sin interesar si la medida o concesión es lícita, porque lo que se castiga es medio. Impedir el libre ejercicio de las facultades e impedir la formación de la renovación de los poderes nacionales. Cualquiera puede ser autor, pero es un delito plural. Acá sí bien es cierto que cualquiera es un delito comunia, digamos, es un delito de autor común, pero sí o sí tiene que ser válido. O sea, esa es la particularidad de la pluralidad. Se consuma con el alzamiento armado sin que sea necesario que se produzca el resultado, y para algunos es posible la tentativa. Para mí, posible la tentativa del 223 es medio complicado. Bien, ¿cuándo se va a grabar esta rebelión?
si el hecho descrito en el párrafo anterior fuese interpretado con el fin de cambiar de modo permanente el sistema democrático, ¿le suena? De gobierno, suprimir la organización federal, a mí me pinta que Catamarca puede vivir sola y nos independizamos y vamos para adelante. Sí, entonces nos organizamos todos y nos enfrentamos a la nación, hacemos una sedición y ahora somos República de Catamarca. Abrogar los derechos fundamentales de la persona humana o suprimir o menoscabar, aunque sea temporariamente, la independencia económica de la nación, la pena será de 8 a 25 años de prisión. Lamentablemente, nosotros acá vemos, ¿se acuerdan cuando el gobierno empezó a negociar, en todos los gobiernos, me acuerdo el último, el acuerdo con el fondo, que se planteó una denuncia penal porque de alguna forma perdió independencia de la nación o la autonomía porque no disputaba sus propias políticas de economía, tanto macro como micro. Entonces la discusión real, jurídica, se vuelve política, se vuelve aburrido. Ya la verdad que al principio decís, está bueno, me parece interesante, lo veamos. Hasta que empieza a politiquear, digamos, con un tema que a nosotros como técnicos nos parecía interesante, a ver, definan. Que la verdad que en el fondo de la cuestión, endeudar a un país 50 años requiere un compromiso como Estado y que eso se pueda hacer o no de forma discrecional es una disposición interesante para el derecho penal. A título de ejemplo, los clubes de rugby no asumen ninguna responsabilidad que supere la gestión de su presidente. Nada, porque no saben que viene, si va a honrar el compromiso y todos los socios apoyan eso. Entonces, bueno, obviamente la nación requiere una protección a 50 años, no podemos estar diciendo, de acuerdo, 4 años vamos viendo, no podemos ir prorrateando así porque ese plebiscito no funcionaría, entonces no es el mismo ejemplo. Pero resulta interesante cómo algunos actos políticos pueden ser sometidos a la mirada penal, y ahí es donde a nosotros nos gusta entrar, no por opinar de política, sino por opinar. Eso a mí me interesa que se discuta, pero lamentablemente siempre se diluye y pasa a ser el Código Penal una forma de hacer política. La consulta es, ¿cómo hago para liquidarlo al otro candidato? Y aquí ya desaparece el interés. El Código Penal no es una forma, antes vos hacías política con Ponsati, el libro de Derecho Político de Ponsati, muchas habilidades y caminás mucho. Y ahora se hace política con tu abogado penalista al lado. O sea, vos andás viendo quién lo va a denunciar al otro penalmente. Y ya pierde sentido, para mí, ¿no? A mí como docente universitario, esa discusión ya no me sirve. Pero hubiera sido interesante que lo discutan, que el Congreso de la Nación diga, a ver, vamos a plantear esto, a ver en qué consiste realmente. Bien, la amenaza de rebelión. El que amenazare pública e idóneamente con la comisión de alguna de las conductas previstas en el artículo 226 será reunido con prisión de 1 a 4 años. Es una amenaza, debe ser pública y debe tener cierta idoneidad. Yo con el maternal del Colegio de la Quintana o María de Tomás, no es pública, perdón, no es idónea. O yo lo hago de una forma privada, no cumple las características. Concesión de facultades extraordinarias. Al Congreso de la Nación, a su gran mayoría, en el año 2001, los denunciaron penalmente por esto, por la concesión de facultades extraordinarias. Primero les cuento el caso y después vemos que parecía bastante parecido. Atento a la necesidad que se vivía en esa época, donde los procesos burocráticos podían hacer perder tiempo y fortuna a millones de personas, se fueron tomando una serie de medidas. Esas medidas tenían que haber tenido cierto orden de proceso y el Congreso no tuvo mejor idea que conceder facultades extraordinarias por entonces ministro de Economía para que tome determinadas medidas sin los procesos administrativos normales, porque no había tiempo. Entonces, creo que lo denunciaron al 70% de los diputados y senadores que concedieron estas facultades extraordinarias. Muy en el interior de nuestro país solemos tener legislaturas muy allegadas a los gobiernos. ¿Sí? Entonces lo que el legislador está diciendo es, ojo diputado, ojo senador, ojo quien tenga la facultad de esto, de darle a alguna persona en particular
facultades extraordinarias por arriba del orden de la Constitución, siempre estamos hablando de la Constitución, que ponga en riesgo el honor, la dignidad, el patrimonio de los argentinos, de los ciudadanos, etc. Entonces acá el legislador se anticipó para que si somos todos amigos, no te den, por la duda, no te den facultades que la Constitución no te quería dar. ¿Sí? Imagínense lo que sería si, no sé, yo creo en las instituciones, perdón la confesión, por lo cual no considero que nuestra legislatura sea una escribanía. Imagínense si de verdad fuera una escribanía, o sea, si no tendría ninguna función, simplemente hacer lo que el poder de turno le diga. Sería bastante deprimente, digamos. Aparte, de última hagamos desaparezca y lo hacemos más económico. Pero yo creo, digamos, en el Parlamento. Imagínense si el Poder Judicial va a hacer lo que el poder de turno le diga. Si a vos te dicen, este sí, este no, este hay que contarlo, hay que arrestarlo. Esas son las facultades finales. El legislador se previó y dijo, guarda con esto. Esa es una explicación, no, lo que sí dice el artículo. Será reprimido con las penas establecidas en el artículo 215 para los traidores a la patria. ¿Se acuerdan que le había hecho una aclaración? Acá es la pena de traidores a la patria, pero o infames traidores, va a decir más adelante. Pero en rigor de verdad no es traición a la patria, y este es el error que no puede cometer un abogado. Porque traición a la patria es lo que la Constitución Nacional dice específicamente, el que tomara armas contra la nación, ¿sí? El que se alzara en armas. No esto tiene la pena de traidor a la patria, pero no es traición a la patria. Los miembros del Congreso que o sea, ¿quiénes? ¿Puedo ser yo? No. Pero yo soy miembro del Poder Judicial. No soy funcionario judicial. Ahí dice Congreso, sí. Ya está, no reniego. Los miembros del Congreso que consideran el Poder Ejecutivo Nacional y los miembros de la legislatura provinciales que consideran los gobernadores de provincia facultades extraordinarias, la suma del poder público o sumisiones o supremacías por la que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de algún gobierno o de alguna persona. Por la duda, ¿sí? Está todo lo que decía de Está todo. la ausencia de la ley de coparticipación municipal en las provincias. Desconozco. El gobernador la derogó por decreto y ahora la pandemia. No hay una ley que describe la parte positiva. Bueno, hay una situación previa, no es administrativa, no voy a entrar ahí, pero hay una situación previa que es la declaración de emergencia. La declaración de emergencia lo que hace es suprimir ciertos procedimientos ante la emergencia que hay que resolver, que es bastante compleja porque vivimos en un país de emergencia. O sea, siempre estamos declarados en emergencia. Desde que yo me acuerdo, estamos declarados en emergencia. Y es un problema porque cuando vos te declaras en emergencia hay ciertos controles que no se hacen. ¿Sí? Por ejemplo, hay licitaciones que no pasan a licitaciones, que se hacen por forma directa. Entonces, eso, que puede ser muy honesto, porque puede ser la idea de solucionar el problema de forma inmediata, genera, digamos, cierta suplicacia que la Argentina viva. Es declaración de emergencia, tenemos emergencia económica, emergencia sanitaria, emergencia ambiental, emergencia hídrica, tenemos emergencia de salud, emergencia. En todas las áreas tenemos emergencia. ¿Esto qué hace? Suprime el proceso administrativo y eso implica falta de control. Más allá de eso, acá de lo que está hablando es del Congreso o de la legislatura entregando una facultad extraordinaria por la cual ciertas cuestiones que para nosotros es importante, como la vida, el honor, el patrimonio, la salud, queden a merced de la tiranía. Esto lo van a encontrar en algunos casos como concesión de poderes tiránicos. Que no tiene nada que ver, capaz que vuelve a entregar al Papa Francisco sus poderes y uno buena plazo. El problema es que se violenta el orden constitucional, la idea que tenían los constituyentes. Pena de los infames traidores de la patria, dice la Constitución Nacional. Bien, acciones típicas. Conceder es conferir o otorgar. El que propone el acto legislativo es el que formula y consentir, el que teniendo el poder jurídico para oponerse no lo hace. Veto o declaración de inconstitucionalidad. Acá después vamos a ver después de esta situación. Entonces, si hay un planteo de inconstitucionalidad
yo soy juez de control de garantías constitucionales y los planteos de inconstitucionalidad pueden venir por vía de amparo. Si viene por vía de amparo, me sortea, me cae. ¿Sí? Y yo decido que ahí no hay concesión de poderes tiránicos. ¿Puedo ser autor del delito? Hay gente que dice que sí. Está bueno para discutir eso. Porque de alguna forma consciente en su función es cierto, podemos decir, bueno, que recurra. Entonces va a ser después de primera instancia la Cámara y la Corte, que recurra por vía administrativa. ¿Entendés? Pero para un sector dice que sí consciente. Yo considero que el legislador es en ese sentido muy claro. Y la forma de comisión del delito no modifica, esto no es a título de anécdota. La forma de comisión del delito, que es el consentimiento, no modifica el tipo en el sentido de un autor específico que pone el legislador. Pero hay correspondencia que sí. Bien, consentimiento de reunión será reprimido con las penas establecidas en el 215 para los traidores de la patria, con la disminución del 46, ¿se acuerdan partícipe secundario? Los miembros de alguno de los tres poderes del Estado Nacional o de las provincias que consintieran la consumación de los derechos descritos en el artículo 226. Continuando, es otra situación, no es consintiendo con un recurso, sino que todo juez al que se mantiene en el cargo o asume en el cargo cuando el orden democrático está en riesgo o ha sido golpeado, está cometiendo un delito. Está de alguna forma consintiendo, avalando, dando regularidad a una situación que es ilegal. Esto se modificó ahora, antes no lo fue. De hecho, por ejemplo, Zaffaroni asumió como juez de control de garantía en la dictadura militar, en lo que se le cuestionaba a él. Vos has asumido, a vos te han puesto en ese cargo un gobierno de facto, pero en ese momento no era delito. Entonces, continuando con sus funciones o asumiéndolas luego de modificar por la fuerza de la Constitución o del puesto alguno de los poderes públicos o haciendo cumplir las medidas dispuestas por quienes usurpen tales poderes. Entonces, acá hay un consentimiento tácito. Yo no fui quien dio los poderes extraordinarios, no participé de alguna forma en la modificación del orden constitucional, pero con mi rol y con mi función avalo, ya sea porque estaba en el cargo, o sea, lo lógico es que cuando se produce una situación de esta, un golpe de Estado, para decirlo de alguna forma coloquial, no un golpe de Estado, porque el Estado no le pega a nadie, pero de alguna forma se entiende la supresión de este orden, y lo que corresponde es que los funcionarios que han asumido jurando defender la Constitución van y renuncian. Yo a esta situación no la van. Y mucho menos asumir una función así en este contexto. Pero es fácil hablar de esto pasó hace 40 años y en ese contexto hay que ver qué hubiera hecho cada uno. Hago la autocrítica para mi propia tesis, ¿no? O sea, hay que ver si yo lo hubiera hecho hace 40 años. Hoy está medio fácil, en ese momento había que tener bien fuerte. Entonces, conducta típica es consentir. Consentir continuando en la función pública luego del alzamiento armado victorioso. Consentir asumiendo las funciones de los miembros de los tres poderes. Consentir asumiendo cumplir las órdenes de los que usurparen el poder. La diferencia con sedición. Será reprimido con prisión de 1 a 6 años lo que, sin rebelarse contra el gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la constitución local, de poner alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión, impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o regulación en los términos y la forma establecidas por la ley. O sea, lo mismo, pero de carácter provincial. Exactamente igual, pero a nivel provincial, con las mismas características y requisitos. Entonces es el orden institucional provincial y las conductas punibles, levantamiento armado de una provincia contra otra y alzamiento armado local. Esto hoy, por supuesto,
es habitual, pero nuestra geografía está formada así, digamos, entre las peleas de la provincia hasta que más o menos se han ido armando, en este momento se agarraron a tiro. Bien. Motín, que todos pensamos que era cárcel haciendo lío, nada que ver con la definición técnica que un penalista tiene que tener de motín. Serán reprimidos con prisión de 1 a 4 años los individuos de una fuerza armada o reunión de personas que se atribuyeran los derechos del pueblo y peticionaran a nombre de él. Eso me suena como que pasa mucho. Recuerden, la Constitución dice el pueblo no gobierna ni delibera si no es a través de sus representantes, o al revés. Pero el orden de los varones no altera el alumnado. La idea es que cada uno tenemos unos representantes y esos representantes cumplen una función y no podemos venir nosotros, que nos parece que la tenemos re clara, y hablar en nombre de todo el pueblo. Porque no podemos, porque no representamos a todo el pueblo y porque si no, diría una gran dirigente argentina, hacete un partido, presentate, ganó una elección y listo. ¿Me entendés? Entonces, no representamos al pueblo aunque seamos el pueblo. Lo que te está diciendo acá es, para eso hay un orden institucional, nacional o provincial. ¿Sí? No podés, y esto sí se ve mucho, hay mucha gente que habla en nombre del pueblo y se atribuye facultades que el pueblo no le ha dado. El pueblo tiene una forma de dar unas facultades, nos guste o no, se llaman elecciones. Chao, no hay otra forma en nuestro sistema. Si eso además es armado, si eso además tiene un contexto establecido, tiene una situación cada vez más grave. Entonces, los individuos de una fuerza armada o reunión de personas. Lo de fuerza armada es una cuestión más vieja, digamos, no suele ocurrir en esta situación, o una reunión de personas es lo más actual, lo más habitual, y suele, por su dimensión, no ser grave. ¿Sí? O sea, no son cientos de miles de personas, pero que podría tener una escalada importante. Los que alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituye un delito más severamente penado por este código, o sea, figura subsidiaria. Si no es otro delito más grave que este, hay un motín cuando públicamente se intenta impedir el normal funcionamiento de los órganos, instituciones, funciones que nuestro sistema democrático establece. El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por la Constitución, por esta Constitución, porque es textual el 29 de la Constitución, el 22 de la Constitución Nacional. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione en nombre de éste, comete el delito de sedición. Bien, pues, en definitiva, pasando el inicio de la política, recuerden que hemos pegado una brevedad importante, son 80, 74 votos, una cosa así, hemos visto 1 hora y media. La idea es, de lo visto, sobre eso profundice, no suele ser, es una unidad que está más ligada a derecho constitucional que a derecho penal, está más ligado a la historia que a nuestra realidad actual. Por lo cual, el hecho de que si ustedes le preguntan a alumno de años anteriores va a decir no tomen, no lo toman, no implica, primero, que su formación general lo tenga que tener claro, que es algo que lo hace más ciudadano, tal vez menos abogado, pero más ciudadano. Y segundo, que puede tocar. La suerte a veces toca. En caso que toque, lo que vimos acá es lo más trascendental, porque van a ver que hay varios puntos que, o algunas figuras que están un poco de lado. Sobre todo de que se unió el Código de Justicia Militar con el Código Penal. Si es un solo código, ahí se agregaron figuras que es más complicado. Intenten hacer ese cuadrito, explicando sedición, motín, rebelión, traición a la patria, figuras claves que tienen que tener claro, porque en la práctica todos sabemos lo que es, pero después es difícil explicarlo. ¿Sí? Todos entendemos lo que es la traición a la patria, pero cuando vos tenés que explicarlo se hace más complejo. Y el bien jurídico son 3 cosas agrupadas en una. La unidad 10 tiene 3 bienes jurídicos protegidos agrupados en una sola unidad. Cuidado con eso. ¿Estamos?